Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Manuel Mesías Caiza Bonilla, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho, modalidad presencial, de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Ambato. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de los órganos jurisdiccionales, los mismos que encontramos en el Código Orgánico de la Función Judicial, en su título tercero, órganos jurisdiccionales, capítulo primero, reglas generales, sección primera, disposiciones generales aplicables a jueces y juezas. Hemos realizado un material de apoyo. Estas son unas diapositivas. A continuación, les vamos a proyectar. Cabe mencionar que la materia para la cual estamos realizando el mentado video es la Ley Orgánica de la Función Judicial. Como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, el tema se encuentra plasmado en la Ley Orgánica de la Función Judicial en su título tercero, órganos jurisdiccionales, capítulo primero, reglas generales, sección 1, disposiciones generales aplicables a juezas y jueces. Para nuestro video y su desarrollo, vamos a citar al artículo 226 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, de la misma manera al artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial, iniciando lo que manifiesta el artículo 226, en el cual nos dice que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. De igual manera, el artículo 30 nos menciona que los servidores de las funciones del Estado, sus organismos y dependencias, los organismos autónomos descentralizados y los regímenes especiales y más instituciones del Estado están obligados a colaborar con la función judicial. De igual manera, forman las instituciones del sector privado y toda persona tiene el deber legal de prestar auxilio a las juezas y jueces y cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y resolución de los procesos. Las personas que están obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los órganos de la función judicial, no lo hicieren sin justa causa, incurrirán en el delito de desacato. Estos dos artículos son muy importantes para el desarrollo de nuestro tema. Es por ello que lo hemos citado. Pues bien, ahora hablaremos sobre la estructura de la función judicial. La estructura de la función judicial, en el artículo 167 de la Constitución, el cual señala que la potestad de administrar justicia emanada del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidas en la Constitución. Los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia, como podemos ver en la lámina, es la Corte Nacional de Justicia, seguida por las Cortes Provinciales de Justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley, y finalmente los juzgados de paz. Pues bien, nos centraremos en el juez. ¿Quién es el juez? El juez es la máxima autoridad de justicia. ¿Cuál es su principal función? La de administrar justicia. El deber primordial del juez radica en defender la ley y velar por la materialización de la justicia. ¿Por qué es tan importante este tema? Cabe recalcar que el juez es quien dicta la sentencia en ejercicio de la función jurisdiccional. Su misión es muy importante, pues en él se confía tanto la protección, el honor, la vida,
asimismo como los bienes de los ciudadanos. Es el depositario de la confianza del pueblo. El juez y el proceso. Situado en audiencia oral, un juez se enfrenta a diversos escenarios en donde la regulación legal no ofrece respuestas específicas. En efecto, se abre el interrogante acerca de la posición que debe adoptar y la manera de resolver la controversia. Esta es la dimensión relativa al modo en que los jueces interpretan el ordenamiento normativo para aplicarlo a un caso concreto. Me pareció un tema muy importante el cual debemos tratar, las funciones del juez según el Código Orgánico General de Procesos, conocido como COGEP. Y estas son las funciones generales de un juez en las audiencias. También vamos a hablar de las actividades del juez en audiencia preliminar, asimismo como en la audiencia de juicio. Iniciaremos por las funciones generales del juez en las audiencias. Y estos son los más importantes. Manejar la agenda. ¿A qué hacemos referencia con esto? Al tiempo entre una y otra audiencia. Resolver incidentes, recursos y pedidos en audiencia. Poner límites a la intervención, partes y abogados. Fijar los temas a debatir. Moderar discusión. Impedir que las alegaciones se desvíen. Interrumpir a quien abuse del tiempo. Iniciar y clausurar las audiencias, manejando tanto la comunicación como el orden en la misma. Dirigir, controlar y cumplir los objetivos de audiencia, ya sea en audiencia única, preliminar o de juicio. Promover la conciliación, indicar los asuntos a debatir y moderar sus intervenciones de manera pertinente. Asistir de manera ininterrumpida a las audiencias. Utilizar técnicas y herramientas con base a principios procesales para conciliar y guiar el debate. Fijar temas a debatir. Esto es muy importante. Impedir dilaciones. Interrumpir a quien abuse del tiempo, como ya lo habíamos mencionado. Utilizar un lenguaje que las partes y el público comprendan. Resolver incidentes, excepciones, admisión de prueba, fallo de causa. Utilizar un lenguaje, esto es muy importante, utilizar un lenguaje que sea comprensible tanto para las partes como para el público y permanecer en audiencia. Pues bien, ahora hablaremos sobre las actividades del juez en audiencia preliminar. Entre las más importantes están controlar la comparecencia de las partes y sus efectos, conceder la palabra al actor, así mismo como al demandado, sobre las excepciones previas y validez del proceso. El juez resuelve sobre las excepciones previas, así como la validez del proceso. Conceder la palabra tanto al actor como demandado sobre los fundamentos de la demanda, reconvención, contestación. Tramita los hechos y prueba nueva. Determina el objeto de la controversia. Busca la convalidación o saneamiento. Promueve conciliación o derribada de la mediación. Esta podría ser, ¿no? Lo más importante, la conciliación. Concede la palabra al actor y demandado sobre el anuncio de pruebas. Conceder la palabra tanto al actor como demandado sobre la impugnación a ofertas de prueba. Ordenar la prueba de oficio, de considerarlo facultativamente como necesario. Resolver admisibilidad y exclusión de la prueba conducente, pertinente y útil. Señalar práctica de prueba antes de la audiencia de juicio. Confirmar los acuerdos probatorios de las partes. Fijar la fecha de audiencia de juicio. Anunciar sus resoluciones.
Pues bien, finalmente hablaremos de las actividades del juez en audiencia de juicio. Este dirige producción de prueba en el orden solicitado por los abogados. Ordena la lectura en la parte pertinente en cuanto a la exhibición de documentos. Controla los interrogantes, ya sea de peritos o testigos. Controla el tiempo de alegatos y de réplicas. Pide aclaraciones, resuelve, emite sentencia escrita, suspende audiencia, puede hacerlo para fomentar convicción, pero dicha sentencia se debe emitir el mismo día. Señala fecha de reanudación de audiencia al suspenderla, ordena la práctica de la prueba, que sea procedente, pertinente y sobre todo útil, y controla la admisión de la prueba. Pues bien, ahora vamos a hablar de la independencia externa e interna de la función judicial. Los jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras están sometidos únicamente a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley vigente en el país. Referente a la facultad de supervisión de la actuación jurisdiccional, el juez que conozca de una causa en virtud de la interposición de un recurso está obligado a revisar si las servidoras y los servidores de la función judicial observaron los plazos y leyes que norman en tramitación y conclusión de los procesos. ¿Qué nos hace referencia con las actuaciones inconstitucionales? Sin prejuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar, las juezas y jueces y demás servidores y servidoras de la función judicial que en la subsanación y resolución de las causas hayan violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución, serán sometidos a procedimientos administrativos. Ahora hablaremos sobre la remisión de informes. Los jueces envían informes a las cortes provinciales respectivas y estas cortes emiten los informes a la Corte Nacional de Justicia. Esto debe ser el primer mes de cada semestre y el informe debe contener todo lo referente a la administración de justicia en su territorio, como más aspectos importantes. Referente a la responsabilidad por demora, los secretarios y servidores judiciales que demoren en forma injustificada, poner al despacho los expedientes de su oficina o hacer la entrega, serán destituidos. Las prohibiciones. Esto es con referencia a los jueces. Ellos están prohibidos de manifestar su opinión anticipada en causas que estuvieran juzgando o que deberán juzgar. Ausentarse del lugar de su residencia ordinaria en los días de despacho sin previa licencia, es decir, sin vacaciones. Recibir o reunirse con una de las partes o sus defensores sin previa notificación a la otra y los demás que señalen la ley. Estos podemos encontrarlos en el artículo 128 del Código Orgánico de la Función Judicial. Facultades de los jueces. Antes ya hablamos de las facultades de los jueces, pero centrados en el Código Orgánico General de Procesos. Ahora hablaremos de las mismas, pero centrándonos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Las facultades y deberes genéricos de los jueces y juezas. Las jueces y juezas tienen como deberes genéricos aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contra ellos. Es decir, que ningún juez o jueza o servidores de la función judicial pueden ir en contra
tanto de nuestra norma constitucional, como es la Constitución, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Otro deber genérico al cual los jueces están prohibidos o a su vez están facultados es la de administrar justicia aplicando la norma jurídica vigente. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricta observación de los términos previstos en la ley. Entre otros, que establezca este código. Esto lo podemos encontrar en el artículo 129 de la mentada norma. Tenemos las facultades jurisdiccionales de los jueces y juezas. Entre las facultades importantes que podemos citar es el cuidar que se respete los derechos y garantías de las partes procesales en los juicios, velar por una eficiente aplicación de los principios procesales, motivar debidamente las resoluciones. De igual manera, si queremos ampliar información respecto a lo mencionado, lo podemos encontrar en el artículo 130 del mismo cuerpo legal. Las facultades correctivas de los jueces y juezas. Esto lo encontramos en el artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial. Que los jueces devolverán los escritos ofensivos o injuriosos, sean que las injurias vayan dirigidas contra los jueces o pueden ser contra los servidores del tribunal o juzgado, la contraparte o su defensa, sin prejuicio de sanción que pudiera interponer, y lo dispone por el Código Orgánico Integral Penal. De la misma manera, toparemos el tema de las facultades coercitivas de los jueces. En cumplimiento a lo que dispone el artículo 75 de nuestra Carta Magna, los jueces pueden imponer una multa, ya sea compulsiva y progresiva, diaria, destinada a que la parte o quien corresponda cumpla con sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión, sin prejuicio de las consecuencias legales que al momento de la resolución de la causa. Y finalmente, toparemos el tema de la prórroga de funciones. Las juezas y jueces y con juezas, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos expresamente manifestados por la ley y el Código Orgánico de la Función Judicial. Agradezco por su atención. Esta ha sido nuestra exposición acerca del tema de los órganos jurisdiccionales, esperando que hayan entendido y sea de su comprensión.